Y ya adentrándonos en la forma de interpretar las gasometrías, si se dan cuenta, nosotros hemos promovido esta fórmula o esta forma sencilla de interpretar o de leer una gasometría, solo 3 pasos y solo 3 fórmulas. Los 3 pasos en orden de frecuencia son el pH, el CO2 y la base. Entonces utilizamos el pH y el CO2, que son parte del modelo de Henderson y Hasselbalch, y la base, que es parte del modelo de Siga y Andersen. Y utilizamos un modelo combinado de 3 pasos. ¿Por qué la base? Porque sencillamente podemos obtener el origen del trastorno metabólico a través de la combinación del déficit de base y del modelo de Stuart, cosa que no podemos hacer con el bicarbonato. Por eso utilizamos esta forma, en este modelo, la base. ¿Y cuáles son las 3 fórmulas? Existen N cantidad de fórmulas que nosotros podemos utilizar para interpretar las gasometrías o interpretar las alteraciones ácido-base. Nosotros escogimos estas 3 fórmulas. Tenemos los documentos o los papers de donde los estudios originales de dónde o por qué utilizamos estas fórmulas, y finalmente son fórmulas fáciles de recordar, sencillas y que se pueden utilizar a la cabecera del paciente. Si tenemos acidosis metabólica, utilizamos 1.5 por bicarbonato, más 8 más menos 2, alcalosis metabólica 0.7 por bicarbonato, más 21 más menos 2, y problema respiratorio crónico, ya sea acidosis o alcalosis, PCO2 menos 40 por 0.4, y obtenemos la base esperada. Si se dan cuenta, nosotros no decimos nada nuevo, realmente lo único que promocionamos es el orden. Cuando yo aprendí a leer electrocardiogramas, me dijeron, primero ve el ABR para ver que esté bien tomado el electrocardiograma, después obtén el ritmo, la frecuencia y el eje. Después de muchos años sigo haciendo lo mismo, porque lo he hecho tantas veces que prácticamente lo hago de manera mecánica. Es lo que nosotros tratamos de hacer, que se utilice una misma forma de leer la gasometría con el pH, el CO2 y la base. Solo 3 pasos y con solo 3 fórmulas. 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Cuando el paciente tiene acidosis metabólica, 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2. Si el paciente tiene alcalosis metabólica, y PCO2 menos 40 por 0.4 cuando el paciente tiene un trastorno respiratorio, ya sea acidosis o alcalosis crónica. Solo 3 pasos y solo 3 fórmulas. ¿Por qué es importante el orden? El orden es importante, tan importante es que cuando nosotros observamos desorden, podemos ver esta imagen, que es una imagen clara y evidente de cómo se ve algo desordenado. Pero cuando nosotros somos ordenados, ocurre lo contrario. Entonces, como podemos observar, este hombre nunca fue feo, sencillamente tenía la cara desordenada. Entonces, así de importante es el orden a la hora de hacer la interpretación de los trastornos ácido-base. Nos vamos con un ejemplo. Vean ustedes, este es un algoritmo que nosotros hemos propuesto, un algoritmo para que ustedes puedan llevar a cabo la interpretación de las gasometrías. Entonces, ¿cómo utilizar, según la ley de Henry, los corregidos a la temperatura? Y podemos observar un pH que se encuentra normal. Y podemos observar un CO2, es el segundo paso, que se encuentra anormal. En ese momento identifico un problema. ¿Y qué tiene ese CO2? ¿Es acidosis o es alcalosis? Está debajo de 35, entonces identificamos alcalosis respiratoria. Entonces, ahora nos vamos a ir al paso 3, que es la base. Dijimos que si la base se encuentra en rangos normales, la alcalosis el problema respiratorio se considera agudo. Si la base se encuentra fuera de rangos normales, el trastorno respiratorio se considera crónico. Entonces la base está en menos 2.4, se encuentra alterada. Estamos enfrente de una alcalosis respiratoria crónica. ¿Qué fórmula ocupo? PCO2 menos 40 por 0.4. Entonces 34 menos 40
estamos hablando de menos 6, por 0.4 menos 2.4. Y si ustedes observan la base estandarizada tiene menos 2.4. Este paciente tiene un problema respiratorio crónico, el paciente tiene un problema respiratorio crónico y no tiene un componente metabólico agregado. Vamos con otro ejemplo, mismo algoritmo, un algoritmo que nos ayuda a interpretar las gasometrías de manera fácil y de manera sencilla. Nos vamos nuevamente al paso 1, que es el pH. El pH se encuentra normal, no encontramos ningún problema ahí. Nos vamos al paso 2, que es el CO2, se encuentra normal, no encontramos ningún problema ahí. Nos vamos a la base. La base está alterada, dijimos que el valor es más menos 2. Dijimos que la base nos enseña trastornos estrictamente metabólicos. Entonces, este paciente tiene una base positiva, tiene un trastorno metabólico del tipo alcalosis metabólica. ¿En qué fórmula pienso? Lo tengo alcalosis metabólica 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2 y nos va a dar la PCO2 esperada. La PCO2 esperada o calculada es de 40 y el paciente tiene 41, es más menos 2, entonces este paciente tiene alcalosis metabólica, pero no tiene un trastorno respiratorio agregado. Este es un algoritmo muy sencillo que ustedes pueden utilizar para hacer el diagnóstico o la interpretación de las gasometrías. Vamos a ir a los ejemplos, algunos ejemplos para que ustedes se más familiaricen con esta forma de leer las gasometrías, con solo 3 pasos, con solo 3 fórmulas. La fórmula de acidosis metabólica, la famosa fórmula de Winters, es una fórmula que obtuvimos, yo no, ¿verdad? Pero se obtuvo desde hace ya varios años, 1967. Y en esta imagen ustedes pueden observar una correlación lineal con una R de 0.97, que es una correlación lineal casi perfecta, y vemos un delta de CO2 por un delta de bicarbonato. Entonces, cuando el bicarbonato está en 24 y disminuye 1, entonces el CO2 disminuirá 1.5 con un punto de intercepción en esta correlación lineal de 8, con un error estándar de 1.1, y de aquí nace esta fórmula, 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Y es la que utilizamos cuando nosotros encontramos acidosis metabólica. Se los quisiera explicar en este ejemplo. Nos vamos a la primera gasometría, el primer ejemplo. La N significa normal y la A significa anormal. Entonces vamos al paso 1, que es el pH. El pH está normal, no encuentro ningún trastorno. Ahí me voy al paso 2, que es el CO2, está normal, no encuentro ningún trastorno ahí. Me voy al paso 3, a la base. La base está alterada. La base nos indica trastornos estrictamente metabólicos y vemos una base negativa, o sea, tiene acidosis metabólica. Identificamos acidosis metabólica e inmediatamente pensamos en esta fórmula, 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2, y dijimos que 22 por 1.5, 33, más 8, 41. El paciente tiene CO2 de 41, entonces solamente tiene acidosis metabólica. Le corresponden 41 de CO2 y tiene 41 de CO2. Solamente tiene acidosis metabólica. Nos vamos al ejemplo 2. Vean, el pH está en 7.34, está alterado. ¿Sí? ¿Qué identifico en ese paciente? Acidosis. Ahora, me voy al paso 2. El CO2 está alterado, pero si fuera acidosis respiratoria tendría que estar arriba de 45 y no está arriba de 45, o sea, no es respiratoria. Me voy al paso 3. ¿Cómo está la base? Alterada. Entonces, y está negativa. Identifico acidosis metabólica. Una vez que identifico acidosis metabólica, aplico la fórmula y le corresponden 41 de CO2. Le corresponden 41 de CO2, pero no tiene 41 de CO2, tiene menos CO2 del que debería de tener. Está barriendo CO2 este paciente. Tiene acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. En el siguiente ejemplo, podemos observar un paciente con acidosis metabólica, tiene menos CO2 tiene más CO2 del que le corresponde, entonces este paciente tiene acidosis metabólica
más acidosis respiratoria. Tiene 44 de CO2 y debería de tener 41, entonces tiene acidosis respiratoria, está reteniendo CO2. Este es un algoritmo que nosotros proponemos cuando identifiquemos acidosis metabólica, debemos de evaluar el trastorno, si existe trastorno agregado, entonces vamos a evaluar si existe trastorno agregado y vamos a utilizar esta fórmula. Y como vimos, si el CO2 de la gasometría es igual al CO2 que nosotros calculamos con la fórmula de Winters, pues entonces el paciente tiene solamente acidosis metabólica, no tiene ningún trastorno agregado. Ahora, si el CO2 es menor al de la gasometría, por ejemplo, el CO2 de la gasometría es menor al CO2 calculado, con la fórmula va a tener alcalosis respiratoria agregada. Decíamos que tenía 41 de CO2 y tenía 34, le correspondían 41, tenía menos CO2 del que se esperaba, tenía alcalosis respiratoria agregada. Y cuando el CO2 de la gasometría es mayor al CO2 calculado con la fórmula, tendrá acidosis respiratoria agregada. Una vez que nosotros identificamos acidosis metabólica, debemos de calcular la brecha aniónica para ver si es elevada o si es normal. Si es normal, podemos calcular el ratio cloro-sodio y evaluar un trastorno terciario. Si es elevada, si es anormal, si es normal, podemos calcular la brecha aniónica urinaria, ya sea positiva o negativa. Y misma situación en la fórmula de alcalosis metabólica. Esta es una correlación lineal, de la cual también se obtiene la fórmula de alcalosis metabólica, y también es un artículo de 1982, es un artículo clásico, no es lo mismo clásico que viejo, entonces es un artículo clásico de donde nosotros obtenemos la fórmula de alcalosis metabólica. Y nos vamos a los ejemplos. Entonces, en la primera gasometría tenemos el pH, está normal en 7.43, en el paso 2, que sería el CO2, está normal con 40. Hasta ahí yo no identifico ningún problema. Me voy al paso 3, que es la base. La base está alterada, tiene 4 de base, o sea, está positiva, tiene un problema metabólico de tipo alcalosis metabólica. Cuando yo identifico alcalosis metabólica, pienso en esta fórmula, 0.7 por bicarbonato más 21, y este paciente debería de tener 39 de CO2 y tiene 40, es más menos 2, entonces solamente tiene alcalosis metabólica, no hay un trastorno respiratorio agregado. Nos vamos a la siguiente gasometría, ejemplo 2, vemos el pH está en 7.47, está alterado. ¿Qué tiene este paciente? Alcalosis. Nos vamos al paso 2, esta alcalosis es respiratoria, no tiene menos de 35 de CO2, entonces no es alcalosis respiratoria. Me voy a la base está alterada, está en 4 positivo, entonces alcalosis metabólica. Identifico alcalosis metabólica e inmediatamente pienso en esta fórmula y dijimos que 0.7 por bicarbonato por 26 más 21 es 39. Este paciente debería tener 39 de CO2 y tiene 36. Tiene menos CO2 del que le corresponde, entonces tiene alcalosis metabólica más alcalosis respiratoria agregada. Y finalmente, en este tercer ejemplo, nuevamente observamos alcalosis metabólica y aquí debería de tener 39 de CO2 y tiene más CO2 del que le corresponde, entonces el paciente tiene acidosis respiratoria agregada. Alcalosis metabólica más acidosis respiratoria, nuevamente un algoritmo que nosotros proponemos para el abordaje de la alcalosis metabólica. Identificamos un trastorno agregado a través de esta fórmula, 0.7 por bicarbonato. Si el CO2 de la gasometría es mayor que el CO2 calculado, tiene acidosis respiratoria agregada. Si el CO2 de la gasometría es igual al calculado, es una alcalosis metabólica sin un trastorno respiratorio agregado, y si el CO2 de la gasometría es menor al CO2 calculado, tiene una alcalosis respiratoria agregada. ¿Cómo se aborda la alcalosis metabólica? A través del color urinario. Si tiene
menos de 20 es cloro sensible, si tiene más de 20 es cloro resistente, si es cloro resistente debemos de evaluar la presión arterial del paciente, si es hipertenso, si no es hipertenso, y una serie de diagnósticos diferenciales que pueden observar ustedes en este algoritmo diagnóstico. El problema respiratorio agudo dice no aplique la fórmula, solo evalúe, no aplique la fórmula, solo evalúe la base. Dijimos que para diferenciar un problema respiratorio agudo de uno crónico debemos de utilizar la base. Si la base se modifica es un trastorno crónico, si no se modifica es un trastorno agudo. Como podemos observar en este artículo, el delta de la base por el delta del CO2 es de 0. En los trastornos respiratorios la base no se modifica, por lo menos en los trastornos respiratorios agudos no se modifica la base con respecto al CO2. Vean este ejemplo, el pH, ¿cómo está? Alterado, está anormal. ¿Qué identifico en este pH? Acidosis. Esta acidosis es respiratoria, está más de 45 este CO2. Sí, efectivamente es acidosis respiratoria. Ahora me voy a la base. ¿Es aguda o es crónica? La base está normal. Entonces voy a identificar acidosis respiratoria aguda. ¿Por qué? Porque la base no se modifica, se encuentra normal. Ahora, el problema respiratorio crónico, si aplique usted la fórmula, ¿cuál es la fórmula? PCO2 menos 40 por 0.4. Ustedes pueden observar que el delta de la base ocasiona un delta de 0.4 en el CO2. La base sí se modifica cuando el problema respiratorio es crónico. Y obtenemos esta fórmula PCO2 menos 40 por 0.4. Nos vamos a los ejemplos. Vean el ejemplo 1, el pH está en 7.325, tiene acidosis. Me voy al paso 2, que es el CO2. Esta acidosis es respiratoria, tiene más de 45 de CO2, entonces es acidosis respiratoria. Ahora, ¿esta acidosis respiratoria es aguda o es crónica? La base está alterada, es acidosis respiratoria crónica. Entonces pienso en esta fórmula, PCO2 menos 40 por 0.4. 65 menos 40, 25 por 0.4, 10. Tiene 10 de base y le corresponden 10 de base. Entonces, este paciente tiene acidosis respiratoria crónica sin ningún componente metabólico agregado. Nos vamos al ejemplo 2. Vean, les sugiero este plano cartesiano para que no se pierdan a la hora de interpretar la base y vean si se va hacia el lado de acidosis o hacia el lado de la alcalosis. Entonces, observen, en este ejemplo 2, el pH 7.33 está alterado, identifico acidosis. ¿Está más de 45? Sí, está más de 45, es acidosis respiratoria. ¿Es aguda o es crónica? La base está alterada, entonces identifico acidosis respiratoria crónica. Y aplico la fórmula PCO2 menos 40 por 0.4. Y le corresponden 10 de base y tiene 11. Este paciente debería de tener 10 de base y tiene 11. Se va al lado de la alcalosis metabólica. Tiene acidosis respiratoria crónica y más alcalosis metabólica. Tiene más bases de las que debería de tener. Nos vamos al siguiente ejemplo. Vean, el pH está en 7.3. Identifico acidosis. Esa acidosis, me voy al paso 2, es respiratoria, sí, está arriba de 45, es acidosis respiratoria. ¿Es aguda o es crónica? La base está alterada. Es acidosis respiratoria crónica. ¿Por qué? Porque la base está alterada. Y pienso en esta fórmula, PCO2 menos 40 por 0.4, 65 menos 40 por 0.4 es 10. Debería de tener 10 de base y tiene 3. Debería de tener 10 de base y tiene 3. Tiene menos bases de las que debería y se va al lado de la acidosis. Este paciente tiene acidosis respiratoria crónica más acidosis metabólica. Este es un algoritmo que nosotros proponemos para evaluar los trastornos ácido de base de origen respiratorio, acidosis respiratoria. Identifico la base. Si la base está en más menos 2, sí, es un problema agudo. Si está fuera de rangos, es un problema crónico. Aplico la fórmula y lo que comentamos en los ejemplos. Como dijimos, el problema respiratorio agudo no modifica la base, no aplique la fórmula.
Veamos. El pH, que es el paso 1, está en 7.50, está alterado, tiene alcalosis. Nos vamos al paso 2, es alcalosis respiratoria, el CO2 está alterado efectivamente y tiene menos de 35, es alcalosis respiratoria. ¿Cómo está la base? La base está normal. Entonces, este paciente tiene alcalosis respiratoria aguda. No aplico la fórmula. Nos vamos al problema respiratorio crónico. Sí hay que aplicar la fórmula por la razón que comentamos, el delta de la base que ocurre con respecto al delta del CO2. Nos vamos a este ejemplo. Vean, en ejemplo 1, el pH está en 7.46, está alterado. Este pH que tiene alcalosis. Me voy al paso 2, que es el CO2, ¿cómo está? Alterado. ¿Tiene menos de 35? Sí, es una alcalosis respiratoria. Me voy a la base, ¿es aguda o es crónica? Está alterada, entonces es crónica. Este paciente tiene alcalosis respiratoria crónica. Y aplico la fórmula, PCO2 menos 40 por 0.4, o sea, 20 menos 40 es menos 20 por 0.4, menos 8. Tiene menos 8, le corresponden menos 8 de base y tiene menos 8. Tiene alcalosis respiratoria crónica y no hay un trastorno metabólico agregado. Nos vamos al siguiente ejemplo. El pH está anormal, está alterado. ¿Qué tiene este pH? Tiene alcalosis. Me voy al paso 2, que es el CO2. ¿Cómo está? El CO2 está por debajo de 35. Esta alcalosis es respiratoria. ¿Es aguda o es crónica? La base se modifica, entonces tenemos alcalosis respiratoria crónica. Tenemos alcalosis respiratoria crónica y ¿cuánto le corresponde de base a este paciente? Le corresponden menos 8 y el paciente tiene menos 2.5 y se va del lado de la alcalosis. Este paciente tiene alcalosis respiratoria crónica más alcalosis metabólica agregada. Y nos vamos a este ejemplo, vean, pH, ¿cómo está? Alterado. ¿Qué tiene este pH? Alcalosis. ¿Cómo está el CO2? Alterado. ¿Esta alcalosis es respiratoria? Sí. ¿Por qué? Porque está menos de 35. Alcalosis respiratoria. ¿Es aguda o es crónica? Es crónica porque la base está alterada. Identifico alcalosis respiratoria crónica, aplico la fórmula y le corresponden menos 8.4 y tiene menos 10. Está más negativo y se va hacia el lado de la acidosis. Este paciente tiene alcalosis respiratoria crónica más acidosis metabólica. Nuevamente, un algoritmo que nos ayuda a tratar los problemas respiratorios agudos cuando la base no se modifica, crónicos cuando la base se modifica, y aplicamos esta fórmula. En esta diapositiva pueden ustedes observar un pequeño resumen de los trastornos ácido-base. Vean, acidosis metabólica, utilizo esta fórmula para el PCO2 esperado calculado. Si el CO2 de la gasometría es mayor al CO2 calculado, tengo acidosis respiratoria agregada. Así sucesivamente, alcalosis respiratoria, aplico la fórmula de PCO2 esperado calculado, 0.7 por bicarbonato más 21. Si el CO2 de la gasometría es mayor al CO2 calculado, tengo acidosis respiratoria. De la acidosis respiratoria aguda, la base no se va a modificar. En la acidosis respiratoria crónica sí se modifica la base y aplico PCO2 menos 40. Y la alcalosis respiratoria aguda, la base no se modifica, y la alcalosis respiratoria crónica, la base sí se modifica, y aplico la fórmula. Recuerde que los pasos solo son 3, hay que analizar el pH, el CO2 y la base. En ese orden de frecuencia: pH, paso 1, CO2, paso 2, base, paso 3. Debemos establecer la compensación o, mejor dicho, establecer si hay un trastorno agregado, en este caso aplicando la fórmula correspondiente. Solo 3 pasos: pH, CO2 y base. Solo 3 fórmulas: 1.5 por bicarbonato más 21, más 8 más menos 2, 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2, y PCO2 menos 40 por 0.4, y con eso nosotros vamos a evaluar si hay un trastorno metabólico o respiratorio agregado. Considere los algoritmos diagnósticos para que usted pueda
establecer la causa de la alteración ácido-base y otorgue un tratamiento si es necesario y evite la inercia clínica. La inercia clínica es no hacer lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Si el paciente no es alérgico a la aspirina y está infartado, yo sé que ese paciente debe de recibir aspirina. Si yo no le doy aspirina en ese contexto, sé que estoy faltando a una acción que debo de hacer. Estoy cayendo en la inercia clínica. Si usted tiene un trastorno ácido-base de una gasometría y no hace nada, pues de nada sirve que hayan tomado esa gasometría. Y quisiera terminar con esta frase de Salvador Sánchez Barbal. Yo soy Sánchez Díaz, son nada más tocayos de nombre y del primer apellido. Este exboxeador, quiero que pasados los años las personas escuchen mi nombre y recuerden quién fui. Esa es una de las frases que él decía, una frase que me gusta mucho. Recuerden el libro de ácido base, La evidencia hoy, 18 de septiembre tendremos el manual práctico de ácido base, no dejen de adquirirlo, de verdad está muy bueno, muy fácil, muy digerible, con información muy práctica y muy precisa para que ustedes puedan regalársela a sus pacientes. Estas son las redes sociales, Dr. Salvador Sánchez Díaz es mi correo de Gmail, mi Facebook, Jesús Sánchez Díaz, así me pueden encontrar, es mi face personal, ácido base de lo complejo a lo simple, la página de nosotros, donde hacemos algunas publicaciones de artículos o de información respecto a este tema. En el Twitter, Jesús Sánchez 148, también ahí agregamos informaciones de textos, de artículos, de cursos, a través de las redes sociales. De mi parte es todo. Agradezco su atención. Es la primera vez que doy una clase en línea, entonces estoy un poco verde. Espero agarrarle la onda a esto pronto. Agradezco la invitación por parte de los organizadores, de mis amigos de Avento. También formo parte del grupo de Avento. Gracias. Hasta la próxima.